Bo día, é emocionante estar aquí diante de tantísimas cando estivemos varias veces nese lado, non? Faime especial emoción. Bo día a todas e a todos, moitas gracias polo voso compromiso e polo esforzo por estar aquí nun día no que ademais o vento parece que zoaba en contra, non, de que nos encontráramos hoxe. Comezamos esta xornada de formación e encontro cunha voz necesaria nas nosas bibliotecas escolares. A de Rosa Tabernero Sala, profesora na Universidade de Zaragoza, de didáctica da lingua e da literatura e experta en literatura infantil e juvenil. Na sociedade da información na que vivimos, cunha abafante cantidade de estímulos e contidos informativos espallados con cada vez maior rapidez e difusión, faise moi necesaria a formación de persoas lectoras cun espírito crítico e o papel das nosas bibliotecas escolares convértese en fundamental o acollernos á cidadanía desde as súas idades máis temperás. Rosa Tabernero investiga e coordena proxectos de investigación de referencia no ámbito da literatura infantil e juvenil, centradas nos últimos anos nas lecturas non ficcionais. Diso nos ven falar, da literatura e do álbum ilustrado de non ficción, da necesidade da súa integración nas coleccións das nosas bibliotecas e dos retos da súa mediación. De seguro que a súa achega nos vai dar que pensar, que falar, que facer. De seguro que a súa intervención vai abrir portas e dar ferramentas a estas bibliotecas escolares de Galicia que agora te escoitamos. Rosa, benvida e moitas gracias por estar aquí. A palabra é túa. Moitas gracias, Alessandra. Bos días, encantada de estar aquí, no voy a mentir, impresionada. Sabía, me habían hablado muy bien, conozco la labor de la Asesoría de Bibliotecas Escolares de la Xunta de Galicia, pero realmente en vivo y en directo impresiona, solamente por la cantidad de gente que estáis hoy aquí. De verdad que merece la pena compartir con vosotros este momento. Alessandra, gracias por la presentación. Posiblemente no merecida esto de experta, no. Experta, bueno, yo creo que entusiasta más bien. Ante todo, de verdad, gracias sinceras por la invitación, porque para mí es realmente un honor y nada me gustaría más que devolver mínimamente un poquito de la expectativa creada en torno al tema que se me había propuesto desde esta asesoría y que voy a desarrollar con gusto. Posiblemente no voy a ofrecer nada cierto, no hay certezas y posiblemente desde aquí salgamos o salgáis, ojalá que sea así, con más preguntas que respuestas. Con esto ya yo creo que daremos por cumplido el objetivo de esta charla, que no es otra que reflexionar. Reflexionar desde la perspectiva desde la que yo hablo, desde el lugar del que yo hablo, que no es otro que, y ahora ya voy a ver si esto no... Ah, menos mal. Es que esto de la PlayStation me gusta, funciona. Desde este lugar es desde donde yo voy a hablar. Posiblemente no voy a ofrecer nada nuevo ni en cuanto a lecturas. Vosotros sabéis más, vosotras sabéis mucho más que yo. Sabéis del día a día, que creo que es algo que cuando alguien como yo se acerca a un auditorio de estas características debe recordar una y otra vez. Un respeto pues enorme a vuestra labor, ya digo, una labor diaria, una labor sostenida en el tiempo y en muchas ocasiones muy poco grata
en los resultados. De eso también hoy voy a intentar hablar. En mi caso, yo voy a aportar las reflexiones nacidas de los proyectos que he llevado a cabo, de los proyectos que han tenido que ver sobre todo con el libro ilustrado de no ficción, con la lectura no ficcional. Dos proyectos a nivel nacional y uno autonómico. A nivel nacional, si podéis ver, se trata de formar lectores, así empezábamos en el año 18, formar lectores en la sociedad digital desde el libro de no ficción, proyecto que he compartido, igual que el segundo, el de las lecturas no ficcionales, con la profesora, con mi compañera Montse Pena, profesora de la Universidad de Santiago de Compostela. Ahí nos hemos enrolado, ¿verdad, Montse?, las dos, como hemos podido, y realmente creo que es una empresa que ha respondido a diferentes retos y que en algún momento, sobre todo, nos ha sorprendido por las dificultades. ¿Qué es lo que ocurre? Si podéis ver desde el primer proyecto, formar lectores desde la sociedad digital, entendíamos que el reto que la sociedad nos estaba solicitando era, sobre todo, entender cómo leíamos desde este paradigma nuevo que denominamos sociedad digital, sociedad de la información. Desde ahí, desde un primer proyecto al que obedece ese concepto de lector curioso, hemos ido desviándonos o centrando la atención en estas lecturas no ficcionales, porque fuimos pensando que esta sociedad digital que se entendía desde la sociedad de la información, desde la necesidad de desarrollar una competencia informacional, ahora mismo nos estaba llevando también a responder al concepto de lectura, más que al del libro de no ficción, sino al concepto de lectura no ficcional. Nos hemos ido, pues, desviando hacia un concepto de lector más que identificar que es el libro de no ficción. Creemos que es más interesante, no por nada, sino porque la sociedad de hoy es el reto que está proponiendo. En esa formación de ciudadanos y ciudadanas, un nuevo ecosistema, pero sobre todo la necesidad de responder al concepto de ciudadanía crítica. Por lo tanto, desde un lector de no ficción a una ciudadanía crítica, a una lectura no ficcional. Y finalmente hablo de algo que me parece fundamental, que es este proyecto autonómico, que tiene que ver con ya un concepto de lectura más ecocrítica. He distribuido la intervención en tres partes, un exordio, quiere decir una pequeña introducción para que sepamos dónde nos encontramos. Después hablaré de qué es la lectura de no ficción o qué entendemos nosotras por lectura de no ficción, y finalmente un epílogo donde hablaremos de los grandes retos y qué propone hoy la lectura no ficcional. En este sentido, pues, creo que quizá para empezar a hablar de lo que el panorama del mercado editorial nos está arrojando, es ahora mismo los informes sobre la edición, nos están hablando de que el libro ilustrado de no ficción en el campo de la literatura infantil y juvenil es uno de los sectores vitales. Uno de los sectores vitales que, evidentemente, siempre hay que hacer mucho caso al mercado. En este sentido, pues, si el mercado está identificando la literatura de no ficción, que así me gusta llamarla, como uno de los sectores vitales, es porque los editores han entendido que por ahí el camino social se está definiendo. Claro, ¿a qué obedece esto? Pues podríamos decir que estamos intentando desarrollar un concepto nuevo, pero nada nuevo bajo el sol. Es decir, es algo que quizá habíamos perdido en el tiempo.
En este sentido, pues, creo que conviene pensar en cuál es el panorama o el marco en el que nosotros hoy tenemos que desarrollar el concepto de lectura. Y no es otro que un paradigma híbrido entre lo digital y lo analógico. Esta sociedad digital, ahora ya tendremos que hablar, ya estamos hablando de la inteligencia artificial, etcétera. Hoy aquí hay una ponencia, es algo que nos está preocupando, pero esta sociedad nos está proponiendo un lector con el que todos y todas día a día estamos, iba a decir, luchando, porque yo ahora mismo en la universidad, ¿verdad, Monse? Estamos pues reconociendo cuál es el lector y la lectora que está llegando. Vosotros imagino que tenéis alumnado en prácticas, que pertenece a las facultades de educación, y sabréis de qué hablo. La mayor parte del alumnado nuestro, yo en este momento en el aula en la que he acabado de dar de impartir la materia literatura infantil y educación, había exactamente un 92% de no lectores. Esto es así. Por lo tanto, no vamos a hablar de lo que nos entusiasma leer cuando tenemos ya un reto delante. Es decir, los futuros docentes, la mayor parte se declara no lector. Esto es ahí. Pese a que haya informes como los que nos han sorprendido últimamente, ¿verdad?, donde la Federación de Gremio de Editores, etcétera, habla de un lectorado que no sé dónde está, de una franja de 14 a 24 años, donde se lee mucho, se ha aumentado. Bueno, creo que también convendría reflexionar un poquito sobre qué informes o cómo se construyen los informes, cuáles son las preguntas sobre las que se apoyan los cuestionarios y de ahí cómo se interpretan los resultados. Realmente vosotros y vosotras que estáis hoy aquí tenemos o compartimos uno de los grandes retos, es cómo se lee hoy, qué es lo que se nos está demandando. En este sentido, pues todos los informes hablan de esta necesidad de reflexionar sobre el marco que plantea la sociedad digital, un marco que, por cierto, las investigaciones, como por ejemplo las de Cordón García en diferentes momentos ya han alertado sobre la idea de que si pensábamos que el marco digital iba a potenciar justamente el libro electrónico, el paradigma electrónico, nada más lejos, sino que ha fortalecido paradójicamente lo analógico. Y esto es así, esa estantería obedece a esta propuesta. La paradoja, sí, de la lectura, la tensión en la que todos nos definimos más o menos. Todo lo que vemos ahí es materialidad pura. Son objetos, son obras de arte, y son obras de arte que se aprehenden con las manos, es decir, que entran desde el concepto físico. En este sentido tengo que hacer referencia también a unas investigaciones de la Universidad de Valencia, del grupo Erilectura, donde Lalo Salmerón está llevando a cabo bastantes estudios sobre la idea de que la comprensión lectora desciende, atención, en aquel alumnado que tiene al alcance un mayor número de dispositivos digitales. Para mí ha sido, y esto hemos compartido también con la profesora Pena, ha sido esclarecedor el estudio de Marian Wolf, Lector vuelve a casa, obra que recomiendo porque de verdad que es una lectura de las que reconfortan. ¿Por qué? Porque ella lo que dice, lo que llega a decir de las investigaciones que ha desarrollado es que evidentemente nosotros solemos decir que el alumnado tiene problemas de atención. Dices, problemas de atención tiene el alumnado y también tienes tú.
Es decir, nosotros estamos con los móviles, tenemos la cantidad de dispositivos digitales a nuestro alrededor, de tal manera que la atención evidentemente nos está costando. Me gusta mucho contar cómo Marianne Wolf, al abordar las investigaciones que ella proponía, ella decía que en principio su objetivo fundamental era adivinar cómo se leía desde el alumnado y los usuarios que ella controlaba. Y en una de estas fundamentaciones para desarrollar el marco teórico se tuvo que enfrentar a la lectura de un libro de 300 páginas que ella había leído 10 años atrás sin mayor problema. Y ella se dio cuenta de que le costaba mucho más que hace 10 años entrar en una lectura sostenida de 300 páginas. Por lo tanto, entendió que el sujeto de la investigación y el objeto eran el mismo. Es decir, todos estamos desarrollando, construyendo o modelando el cerebro de una manera distinta. De ahí viene este concepto importante de que, bueno, adelanta Marianne Wolf, pero ella y otros muchos, que es el del cerebro bialfabetizado. Es decir, necesitamos preparar al alumnado, a nuestro alumnado, para la lectura en pantalla, evidentemente, claro que lo necesitamos. Pero esa lectura en pantalla, los estudios, los informes, nos están indicando que se trabaja desde el adiestramiento analógico. De tal manera que, por una parte, hay una línea que no nos tiene que despistar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos, por supuesto, preparando a nuestros usuarios, a nuestro alumnado, para leer digitalmente con la mayor garantía. Pero para eso tenemos que fortalecerlo desde los presupuestos analógicos. Solo desde ahí se entiende esta idea que ya está siendo una idea generalizada, que es la idea de que menos pantallas en educación, porque las pantallas están en todo y nosotros tenemos que tomar una serie de decisiones analógicas, o lo que significa que tenemos que aproximar a los usuarios, al alumnado, a la lectura del libro, pero del libro físico. Desde ahí es desde donde también aparece otro concepto que ahora nos preocupa y al que hay que responder, el lector crítico, ¿no? El lectorado crítico. ¿Cómo? Aquí todo el mundo habla de una ciudadanía crítica, de un lector crítico, y ya no sabemos tampoco qué es, porque lo nuestro es hablar, pero ahora hay que concretar qué es un lector crítico y cómo desarrollamos esa lectura crítica con nuestras herramientas. Claro que nosotras no vamos a resolver de un plumazo todo lo que la sociedad nos está planteando como reto en materia de lectura, pero sí que vamos a ir poco a poco. Yo creo que conviene centrarse, pararse y pensar que lo menos es más y por lo tanto vamos a identificar qué es lo que se nos solicita en nuestro día a día. En ese sentido, pues, Marianne Wolf alerta también de algo que, bueno, todo el mundo más o menos ha interiorizado. Nuestro alumnado, el lector en formación, en esta lectura en pantalla, es bastante diestro en la idea de esa lectura en diagonal, de rápido, en barrido. Eso es lo que estamos haciendo todos con el Instagram, etc. Es decir, leemos muy rápido. Pero claro, eso nos disuade y nos distrae, nos aleja de la lectura en profundidad. La lectura en profundidad es la que nos lleva al lector crítico. La lectura en profundidad tiene que ver con el centrar la atención, tiene que ver con la reflexión, tiene que ver con parar el tiempo. Yo creo que de tiempo es de lo que tenemos que hablar y tiene que ver con el desarrollo de la imaginación y la empatía. Por lo tanto, la lectura en profundidad se vincula al soporte analógico.
es decir, al libro. El libro nos va a dar o nos va a proporcionar una serie de claves para entrar en ese desarrollo del lector crítico, de esa lectura en profundidad, sin perder de vista, ya digo, estudios como los del Grupo de Lectura de la Universidad de Valencia, donde se ve claramente que las personas que han aprendido a leer con fortaleza en el paradigma analógico leen luego con mucho más criterio en la sociedad digital. Los mayores problemas en la comprensión lectora vienen de la mano, y estos son estudios muy recientes, de quienes están muy habituados a los soportes digitales. ¿De acuerdo? Entonces, desde ahí, desde esta lectura en profundidad, nosotras nos hemos ido a entender que quizá lo que llamamos el libro de no ficción, que ya veremos ahora de qué estamos hablando cuando hablamos del libro de no ficción, lo que llamamos libro de no ficción viene a ocupar un lugar en este desarrollo de la ciudadanía crítica, desde el comienzo de esa competencia informacional hasta el desarrollo de la lectura crítica. Por otra parte, creo que conviene también siempre pensar en qué marco ahora mismo estamos nosotros desarrollando nuestra labor. Y ese marco es el de la UNESCO Agenda 2030. No nos olvidemos, eso está ahí. Convendría también reflexionar sobre para qué está, pero es verdad que los objetivos de desarrollo sostenible en educación ahora mismo lo transversalizan todo. Para bien y para mal. Evidentemente nos da o nos ofrece una línea argumental, pero ojo, cuidado con el uso, de esto hablaremos también, de esa línea argumental, un uso en muchas ocasiones abusivo. El hecho es que yo os recomiendo que leáis reimaginar juntos nuestros futuros, porque realmente ahora mismo creo que a lo que se llama en el ámbito de la educación es fundamentalmente a establecer las bases de un pacto que recupere los principios de la igualdad y que, sobre todo, sea consecuente con la necesidad de justicia que propone el pasado. Afortunadamente, el lugar que vosotros ocupáis en este escenario es un lugar que todo el mundo, de una manera o de otra, obligatoriamente va a frecuentar. Eso nos lleva a una serie de decisiones responsables sobre qué queremos ofrecer. Por lo tanto, lectura digital, bueno, ese marco del cerebro bialfabetizado de Marianne Wolf, y sin olvidar lo que propone la Agenda 2030, lo que propone la UNESCO. Desde ahí creo que ya conviene centrarse en el libro de no ficción. Alexandra, ¿cómo voy? ¿Muy bien? Es que me preocupa mucho el tiempo. Bien. Desde ahí, nada nuevo bajo el sol, decía Comenius. Conviene a veces detenerse en la lectura de los clásicos. Yo creo que este fragmento, esta introducción del Orbis Pictus, me parece que puede ser alentadora. Fijaos, espero, decía Comenius, que este librito así instrumentado, sin miedo al concepto de instrumento. A veces también nos hemos perdido en una jerga. Trabajar no se trabaja en los libros, no. Y entonces, ¿qué hacemos? A mí hay maestros y maestras que me han dicho, vale, no se puede trabajar, ¿qué hacemos? Porque el día a día a nosotros nos implica una serie, y de eso sabéis mucho, de informes, de propuestas, de planes, de programas, etc. Tenemos que pensar qué objetivos vamos a utilizar o qué objetivos proponemos, cómo lo vamos a desarrollar, qué criterios de evaluación. No tengamos miedo, es nuestra labor y a mucha honra. Decía Comenius, espero que este librito así instrumentado sea para lo siguiente. Primero, para atraer con su contenido las mentes y no conciban la escuela como un martirio, sino como algo placentero.
Pues es bien sabido que los niños, normalmente desde sus primeros años, gustan de las pinturas y deleitan sus ojos contemplándolas. Cuidado, gustan de las pinturas y deleitan sus ojos contemplándolas. También lo decía Alicia, pero mucho más tarde. Le decía, ¿de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos? Los niños, las niñas, leen a través de la imagen. Segundo, este librito también ayudará a despertar la atención, fijarla en las cosas y afinarla cada vez más, lo cual también es importante. Pues es una realidad que los sentidos, los guías más importantes de la primera edad en que la mente no se eleva todavía a la contemplación abstracta de las cosas, van tras los objetos y al no encontrarlos se vuelven hastiados en derredor, pero al tenerlos delante reviven, se alegran y se aferran a ellos hasta quedar saciados con su vista. Ya está, si lo decía Comenius, poco más. Imagen, sentido. Sentido, después conocimiento, pero primero sentimos. Primero sentimos. Tampoco hay que devolver también al concepto de la emoción su lugar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la literatura de no ficción, de los libros de no ficción? En primer lugar, conviene recordar que hablamos de un sector del libro que está evolucionando a marchas forzadas. Evoluciona con el concepto de lectura y con el marco social. Por lo tanto, las fronteras entre la ficción y la no ficción realmente no son unas fronteras estancas, sino que van variando. En el fondo, ahora mismo en lectura, yo creo que en lectura, en libros, en canon, todo tiene que ver con lo que se denominaba la teoría de los polisistemas. El ecosistema se va moviendo, hay unos elementos que están en el centro, otros en la periferia y poco a poco la periferia se hace centro, de tal manera que, por ejemplo, nos encontramos, que a mí me hace mucha gracia ahora, hablando todos de márgenes. Todos nos hemos colocado en el margen. Nos gusta estar en el margen, pero estamos tantos que ya el margen es el centro. Entonces, esta idea de lectura margen, dices, sí, pero hay tanta gente que ya estamos todos en el centro. ¿Cómo distinguimos entre la ficción y la no ficción? Pues como podemos. A veces parece que la lectura de la literatura de no ficción sería una literatura de hechos, sería una literatura de certezas, sería una literatura... Pero ya veremos. Realmente lo que sí pensamos, y aquí hay estudios que son fundacionales en lo que significa el panorama actual del libro de no ficción, me refiero al volumen de Nina Goga y al volumen de Giorgia Grilli, son volúmenes colectivos, pero que ofrecen un panorama de lo que identificaríamos como libro ilustrado de no ficción, álbum ilustrado de no ficción. No voy a entrar si estamos hablando de un libro ilustrado, de un álbum, la verdad, me da igual. Si el género es uno, si el género no es otro. Lo que me importa es cómo acercamos este sector editorial al lector. Por otra parte, hay una teoría que me parece que convendría también desarrollar en un futuro, pero que a nosotros como mediadores y mediadoras nos tendría también que preocupar, que es la idea de cómo abordamos en los libros dirigidos a un lector en formación, un lector infantil y juvenil prioritariamente, cómo los dirigimos, es decir, en qué medida estamos ofreciendo un discurso desajustado, o mejor dicho, desigual. María Nikolayeva en los últimos tiempos se ha ido centrando en la idea de lo aetonormativo, es decir, entiende que el libro infantil es un libro que está condicionado por el desajuste de edad. Bueno, no sé si condicionado o no, pero es lo que hay. Ella dice, hay que tener mucho cuidado porque realmente estamos colonizando la edad infantil. Es lo que es. Me interesa sobre todo la teoría del poder. Es decir, qué tipo de infancia estamos transmitiendo, qué concepto de infancia estamos transmitiendo, qué es lo que como adultos estamos proponiendo
al lector infantil desde el propio discurso. Desde ahí creo que también merece la pena entrar en esta concepción entre ficción y no ficción. Es necesario también pensar, como decía Nodelman, que toda literatura no ficcional o todo libro de no ficción verse sobre hechos, sobre conocimientos, sobre saberes o pensares, al final acaba siendo ficcional porque obedece a una visión del autor. Comienzo con algunos ejemplos que me parece que desarrollarían bien esta falta de fronteras entre ficción y no ficción. Algo maravilloso, Palabras en mi maleta. Digo maravilloso y me vais a disculpar porque es un libro de los de difícil obtención, porque es de Editorial Castillo, no se ha versionado aquí en España, y Editorial Castillo no entiende que el mercado nuestro es un mercado interesante. Este libro me parece que nos puede centrar en estas fronteras. Son testimonios, fijaos, a ver si puedo. Dice, mi mamá dice que lo más peligroso de atravesar el desierto son los alacranes. Los alacranes, eso es. Ni las víboras ni los coyotes. Bueno, dice, los coyotes sí. Y luego pone, testimonio de niño mexicano emigrante en el desierto de Sonora durante su viaje rumbo a Estados Unidos, 2015. Atención a la imagen. La imagen, lo que supone ese collage, lo que supone esa fragmentariedad de objetos que se acumulan en una experiencia. Por una parte, fijaos cómo el componente poético, esa perspectiva, esas sensaciones, mi mamá, esa primera persona que ya nos deja como lectores en un plano de empatía. Y, por otra parte, este final donde dice testimonio, es decir, lector, no te equivoques, poéticamente sí, pero esto obedece a un testimonio de alguien que ha sufrido esa literatura de hechos. Esta sería un poco ese componente entre ficción y no ficción. Es ficción, es no ficción. El hecho es que hay un testimonio, una autoridad, una aproximación poética a algo que realmente ha ocurrido. De la misma manera, magnífico el discurso de María José Ferrada en Niños, un libro que ya dedica a la memoria de los niños desaparecidos. Por primera vez lo verá llegar su madre. La hace dormir con una canción en la que le cuenta que vendrán las flores. Una canción de cuna que dice que vendrán los pájaros y que el sol será un pequeño abrigo. Por primera vez la primavera. Y lo mismo. Y a la memoria de los niños ejecutados, detenidos, desaparecidos durante la dictadura chilena. Alejandra del Carmen Berrios Valencia, ejecutada un mes. No nos engañemos. Sensaciones, poesía, pero esto es algo que ha ocurrido a alguien. Todo lo que se trunca en esa visión poética, y atención también a el discurso gráfico de María Elena Walder. Por otra parte, este tipo de libros que tenéis ahí muy bien representado, este tipo de libro, claro, no tiene sentido ahora mismo. Pasaron las enciclopedias, pasaron. No sé si recordaréis, aquí hay gente, igual ya no recordáis, pero hubo un momento en que la enciclopedia lo era todo. Yo recuerdo en algunas clases los niños y las niñas que tenían en su casa una enciclopedia, es que eran afortunadísimos, porque ellos tenían la posibilidad de consultar. Los demás hacíamos lo que podíamos. Íbamos a las bibliotecas cuando podían. Bueno, la enciclopedia hoy mismo no tiene sentido, porque eso sí, el entorno digital la ha desprovisto de ese concepto de autoridad cultural.
Claro, no tiene sentido que estos libros que vemos hoy aquí realmente desarrollen un conocimiento al uso, un conocimiento enciclopédico, nada más lejos. Lo que propone el libro de no ficción es, en cada uno en su lugar, es una aproximación sesgada por parte del autor. Ya solamente la elección de los conocimientos, la elección del discurso conceptual, ya solamente con eso ya pensamos que hay un autor detrás que selecciona, por lo tanto hay un sesgo, nada más lejos del conocimiento aséptico. Son libros, pues, que se mueven entre el conocimiento y la emoción de quien entiende que unos conocimientos hay que proponerlos o colocarlos en un lugar y en un espacio, que eso es un libro. Claro, el concepto emocional, el concepto afectivo, no hay que desecharlo nunca, se aprende por entusiasmo. De esto hablaremos un poquito más adelante, pero realmente lo primero es la emoción y luego ya nos encaminamos al conocimiento. Por lo tanto, os decía, posiblemente la lectura no ficcional, esta eclosión en el mercado, es algo que tenía que ocurrir porque había un lector que se nos había olvidado, que era el lector curioso. Hemos desarrollado tanto aquí el concepto de lectura ficcional, esa lectura poética, la ficción en palabras mayúsculas, que hemos olvidado la idea de ese lector curioso, de ese lector que quiere saber. Yo en los proyectos que llevo en un lugar de Aragón, en la comarca del Somontano, ya sabéis que Aragón también es una comunidad que está afectada por la despoblación, bueno, pues allí hay muchas bibliotecas rurales muy aisladas y hemos constituido lo que llamamos la comunidad de lectura del Rey Rojo, porque nos ha dado la gana también, lo que nos parece. Pero el hecho es que llevamos 10 años reuniéndonos todos los años, diferentes veces, en diferentes lugares, para saber qué hacemos con la lectura, qué proponemos al lector. Y os voy a decir, posiblemente la presencia o mi incorporación al mercado del libro de no ficción tiene que ver con la coordinadora de la comarca, la técnico de bibliotecas, que un día me dijo: Rosa, tenemos que trabajar sobre la biblioteca verde, porque así hay subvenciones y tal. Y digo, bueno, o sea, ya vamos a hablar, me veía yo hablando de basura todo el rato. Nada más lejos. Lo que supone el concepto de biblioteca verde en un territorio bien asentado, con usuarios, donde la comunidad, cada uno en su lugar, hace de la lectura una actividad compartida. Yo creo que poco a poco nos ha aportado el libro de no ficción muchísimas más claves que la lectura ficcional. ¿Por qué? Unos niños me decían en Barbastro, en Huesca, me decían: es que nos gustan mucho estos libros porque son libros de mayores. Dice, es que así podemos hablar con los mayores en la cena, porque sabemos, se nos había olvidado, tanta poesía, por favor, no me entendáis mal, pero poesía, narrativa, teatro, y que resulta que los niños, porque todos también, yo creo que debemos pensar quiénes fuimos y a dónde hemos llegado. Nos gustaban los libros de animalicos, de dinosaurios, nos gustaban los libros de fotos, aprendíamos con todo aquello. Ese lector curioso, ese lector que quiere saber, al que se le ofrecen muchas puertas, ese lector está ahí. Luego, como decía Geneviève Pat, de repente nos cargamos al lector curioso y acabamos pues donde he acabado yo este año con mis alumnos, con un 92% de no lectores. Bueno, pues esto es lo que propone este tipo de libros. Yo he traído aquí ejemplos como, evidentemente, Mitsumasa Anno, estos 10 niños que cambian de casa, que es un discurso muy sencillo, pero está muy bien esto de saber qué niño se va a qué lugar, y así como vamos sumando, restando
manifestando. De la misma manera, este libro, desde el concepto material, propone una aproximación sensorial. Nada nuevo, estamos hablando de Montessori, estamos hablando... Es que es algo que ya sabíamos, pero quizá se nos ha olvidado. Y, por supuesto, estamos hablando de libros que nos proponen un binomio, como decía Graciela Montes, que es fundamental. Arte e infancia como un camino para aproximarnos al conocimiento. Ya decía que el arte y el conocimiento son un buen binomio para despertar el asombro, y de asombro también vamos a hablar. Reivindico discursos como este. La mariquita. Ya está. La mariquita con muchas solapas y lo que queráis, pero con un discurso muy centrado, lineal, un discurso, si veis, sencillo, pero sobre todo ordenado. Pensad que nuestros alumnos y alumnas tienen muchos problemas en la lectura hipervincular, la lectura fragmentaria. Por eso necesitan el límite, la línea, y hay que ofrecérselo. Vamos a un discurso ordenado. En ese sentido, pues el autor va distinguiendo qué es lo que viene delante y qué es lo que viene detrás. Está muy bien la lectura hipervincular, pero todos en un momento dado hemos tenido que entendernos, ¿no? Desde empezábamos haciendo una búsqueda y hemos acabado no se sabe en dónde, ¿no? Nosotros y nosotras hacemos eso. Empezamos y luego digo, ¿cómo he llegado hasta aquí? Pues solo Dios lo sabe. Pero el hecho es que el lector en formación necesita discursos como estos. La mariquita, Editorial Juventud, que es una de las editoriales, creo que canónicas en esto de la literatura de no ficción. Por otra parte, el libro de no ficción en este momento, este libro ilustrado de no ficción, es un libro, ya digo, que todo lo contrario de ofrecer realidades estancas, lo que propone es una literatura de preguntas. Es un libro que tiende al cuestionamiento. Ideológicamente son libros muy marcados, y por lo tanto, como decía Sanders, creo que también es uno de los tratados sobre literatura de no ficción que conviene recordar siempre. La literatura o los libros de no ficción son libros sobre todo de preguntas, nunca de respuestas. Si un libro ofrece respuestas, posiblemente ya no estemos en el mismo paradigma. En ese sentido, pues, son libros, como dice Sanders, de concienciación, libros que ofrecen un posicionamiento y libros que, sobre todo, ofrecen un concepto que a mí me parece fundamental en este momento, tanto para la ficción como para la no ficción, porque creo que también es algo que nos tiene que preocupar en la ficción, el concepto de fisura, de brecha. En el momento que hay un espacio vacío, una fisura, una brecha, el lector puede colocarse y al lector se le interpela. No son libros sin espacios. Si hay libros sin espacios es que la calidad, esto también que todos utilizamos y que no sabemos por dónde va muy bien, la calidad tendría que ver con el concepto de espacio vacío. Este libro, pues, es un libro de preguntas, de posicionamiento. Tenemos que estar atentos a qué personajes y cómo hablan, desde dónde hablan, qué voces son las que se utilizan y, sobre todo, tenemos que estar muy atentos también en este libro de no ficción. Tenemos que estar atentos al concepto de los peritextos, es decir, es importante qué dice el editor, es importante el texto de portada, es importante el texto de la cubierta, de la contracubierta, porque generalmente son textos, como ocurre, por ejemplo, en Niños de María José Ferrada. Puedes leerlo de una manera descontextualizada, pero ella ofrece luego el contexto de la memoria chilena, por si acaso. Pero son libros, ya digo, que necesitan una lectura del peritexto, porque el peritexto siempre crea sentido, pero en este momento, en el libro de no ficción, es fundamental.
porque obedece a la perspectiva desde la que se ha creado. Por lo tanto, claro, con este concepto de fisura, de brecha, de espacio vacío, aquí sí encontramos ese lector crítico. O sea, lector, no te apoltrones. Yo te estoy proponiendo un cuestionamiento, responde o intenta cuestionarte tú. Así es la dictadura, Mediavaca, como no, o el libro de Peter Sís, bueno, varios de los libros que ha publicado últimamente, desde Maslenka hasta El árbol de la vida, yo creo que son también libros que ofrecen. Solamente Así es la dictadura empieza ya en las guardas, ¿no? Son todos los que están todos los que son, ahí está, ahí queda. Por lo tanto, lector, esto es, estos son. Ahora ya tuyo es el momento. De la misma manera que esta doble página del árbol de la vida, notas al margen o notas desde el margen de María José Ferrada, un libro que también recomiendo para desarrollar la competencia de diferentes textos. Desde una noticia periodística, María José Ferrada propone un desarrollo poético de los protagonistas, de verdad, una maravilla para en las aulas trabajar el concepto de discurso, de noticia, etcétera, de veracidad. Por otra parte, esta fisura nos lleva a otro de los conceptos que a mí también me interesa, que es el concepto de intensidad. A ver, por mucho que estemos hablando de literatura de no ficción o de libros de no ficción, estamos hablando de un concepto de lectura muy físico, es decir, la emoción. Estos huecos realmente nos llevan a sentir, nos dejan noqueados. En ese sentido, Kafka hablaba de Nachas para mares congelados, de que él solo quería libros que lo abofetearan. Bueno, pues esto sería un poco esta idea de esta literatura o de estos libros no ficcionales. Ofrecen un discurso aparentemente de conocimiento, de información, aparentemente de saber, pero lo ofrecen desde los espacios vacíos. El espacio vacío, el hueco en el que el lector se coloca. Imagen, palabra, manipulación, objeto, textura, todo eso acaba construyendo esa necesidad de abofetear al lector. O sea, lector, estás aquí, mira lo que te propongo, mira, en este sentido, por ejemplo, me gusta mucho defender el proyecto de estos que comenzaban con una propuesta material ecológica, Akiara Books, como el propio libro ya desde el momento en que lo tocas ves que hay una concepción ecológica de la propia edición, de la materia. Luego, por supuesto, vendrán los contenidos, etcétera. Pero este concepto de Masumi, que realmente tiene que ver con Gilles Deleuze, etcétera, la intensidad. Primero, atrapamos al lector desde la emoción. Nada nuevo, insisto, bajo el sol. Instruir, deleitar, conmover. Conmovemos y luego acercamos al conocimiento. Maravilloso, tenéis ahí este libro que yo os aconsejo, lo conocéis ya, pero me sigue pareciendo uno de los canónicos, la biografía de Marie Curie, que publicaba hace poquito, hace 2 años, Editorial Le Carré. Esta combinación entre la imagen, lo que la imagen propone, lo que la imagen intensifica y el concepto desarrollado por el texto, fijaos en esa doble página, mucho límite. Es necesario el límite para ir conduciendo al lector. El lector necesita que lo conduzcan en lo analógico para luego adquirir las herramientas necesarias para saltar al paradigma digital. Y nosotros, un libro de Fondo de Cultura Económica que es manipulativo. Este libro también. El de la Declaración de los Derechos de las Niñas, de los Niños, me parece que es un libro que podría estar en cualquier club de lectura, en cualquier aula y sustentar
toda una programación anual. Los derechos de los niños, de las niñas, jugar con los formatos, si veis, es un up-down, es decir, vamos cambiando según y discutimos, conversamos, hablamos. Por otra parte, autoría coral. Autoría coral significa que el concepto de autor, en esta línea yo siempre acudo a una para mí de las autoridades en edición, que es Carla Varedes, Ediciones Yamike. Me parece modélico, como ella entiende de qué hablamos cuando hablamos de libros de no ficción. Ella dice, de lo que hablamos es de una conversación entre un adulto y un niño, con todo lo que eso supone. Hablamos de libros que aproximan, pero claro, son libros que se construyen desde la edición con una autoría coral. El editor, la editora en este caso, en Ediciones Yamike, es Lorena, no me acuerdo el apellido, Lorcelstein o algo parecido, y Carla Varedes, una física, una química, y entre ellas entienden que es necesario construir o fundar una editorial solamente dedicada a los libros de no ficción. Pero claro, entienden que la autoría no puede ser de un autor, de un escritor y de un ilustrador, sino que tiene que haber un texto, tiene que ser asesorado por especialistas y expertos, tiene que ser contrastado y luego el ilustrador, como bien se sabe, de esto no podremos hablar, pero el ilustrador no puede ilustrar de la misma manera que ilustraría un discurso ficcional, sino que tiene que atenerse a los conceptos de precisión. Es verdad que estamos hablando de una literatura de muchas preguntas, estamos hablando de una literatura de mucho espacio, pero también es verdad que estamos hablando de una literatura que debe de ofrecer o que debe ofrecer certezas o, mejor dicho, conocimientos rigurosos. No nos engañemos, aquí no vale cualquier cosa, aunque en algunos casos está valiendo. El detective Intríngulis y el secuestro de Mini, si veis, parece, pero es realmente un tratado de lectura forense. La escuela no siempre fue así, también libros de Ediciones Yamike, pero ya digo, la necesidad de entrar en el editor como autor. Ella decía que en algunos momentos ha puesto en el estilo mucho más que cualquiera de los que firman la autoría del libro. Por lo tanto, se trata de una autoría coral y, siguiendo también a Carla Varedes, lo que propone es fomentar, despertar al lector curioso. Al lector curioso e investigador, a ese lector que quiere saber más y que luego irá hacia otro lado. Una obra que a mí me ha hecho pensar mucho, O Bosque e a Nosa Casa, de Editorial A Buen Paso, posiblemente el menos a buen paso de todos los libros de A Buen Paso, pero uno de los libros más leídos, más comprados. ¿Por qué? Pues porque ofrece líneas, límites y una información muy estructurada. No nos engañemos. La ecología está en la sopa, es otro también de los libros. Fijaos en el concepto de imagen, la disposición de las dobles páginas, las preguntas siempre como necesidad de interpelar. Por otra parte, evidentemente, es un concepto multimodal el de la literatura de no ficción, ahora del libro no ficcional. La relación entre imagen y palabra no es la mítica, mejor dicho, la tradicional, sino que tiene que ver con la ampliación y la complementariedad. Y, por supuesto, tiene que acompañar en el concepto de fragmentariedad. Son libros que se pueden ir leyendo a calas, que se pueden ir leyendo de doble página en doble página. Son libros que facilitan esta fragmentariedad que luego nos propondrán ese paso. Y, como ya he dicho, son libros muy construidos desde los epitextos. Y en este sentido no vamos a entrar porque no nos va a dar la vida, pero sí que el concepto de book trailer, el concepto de guías de lectura dentro de digitales en las propias editoriales, ofrecen materiales para entrar ahí. Estamos en
Por ejemplo, Jeffers, Estamos aquí, una de las obras que creo que merece la pena y que valdría también todo un curso. Yo siempre digo que igual son libros que desde el concepto, desde las bibliotecas escolares deberíais proponer, pero con mucho tiempo, con mucha tranquilidad, y si es uno, si son dos, ya vale, pero sobre todo hay que darle a este tipo de libro el tiempo para que el lector se coloque y el tiempo para que el lector quiera bucear en él para luego salir y buscar más. Libros sin palabras también, que también tiene que estar. Una obra que desde los epitextos me parece también modélica, la historia revisada de las mujeres. Fijaos, os he traído esta doble página donde veis que en los títulos aparece la bibliografía. Claro que sí, hay que acostumbrar a este lector que se está formando a que las ideas son de alguien, que eso también en este panorama del entorno digital parece que todo es de todos. Pues no, no es de todos. Tienen unos dueños, unos señores, unas señoras que en algún momento propusieron. Bueno, todo eso creo que es muy importante en este concepto. El panorama, Alessandra, me tiene que quedar nada. El panorama. 10 minutos. ¿Qué es lo que ahora mismo estamos viendo? Que hay un concepto, ya digo, esto evoluciona rápidamente, de hibridación. Historias muy sostenidas desde la ficción, pero que realmente lo que aproximan es al camino de la no ficción. Lo tenéis, bueno, tenéis ahí uno de la serie, pero en esta línea me parece modélico Pantera Tigris, también de Ediciones de Amiqué, bueno, mejor dicho, es francesa, lo recoge Amiqué y ahora está aquí en Factoría K. Bueno, otra vez, límites, orden, texto, y es simplemente un libro que defiende una tesis, y es que hay que conocer en los libros, pero también hay que experimentar la vida, que el conocimiento se construye entre los dos. Fijaos cómo ese sabio que ha leído mucho y quiere adentrarse en la selva necesita del apoyo de alguien que no ha leído nada, pero que conoce muy bien la selva. Obras como Los Carpinchos vendrían también un poco a sostener este concepto de hibridación. Es una historia ficcional, pero luego resulta que podemos entrar en quiénes son los carpinchos. Mexic, la misma manera, Semillas, Buen Viaje, un libro para prelectores, pero ya con un diccionario sobre... atención a este libro, 9 kilómetros, me parece uno de los hallazgos que yo he disfrutado en este último momento. Creo que ha sido también seleccionado por Bolonia en algunas de las categorías. Igual me da Bolonia que no Bolonia. El hecho es que me parece que es la historia de un niño que tiene que recorrer todos los días 9 kilómetros para ir de su casa a la escuela. Y las matemáticas que va desarrollando en este paseo donde acaba con las equivalencias. Creo que es un libro que merece. O Juan Oveja, que no sé si es ficción o no ficción, también me da igual, pero es la historia de una oveja que quiere tener un humano. En el fondo, arte y conocimiento, instruir deleitando. No tengamos miedo tampoco a las palabras instruir deleitando. Era lo que se le pretendía a estos libros en formación, la retórica antigua, los estudiosos de la antigüedad hablaban de que las obras tenían que enseñar, tenían que deleitar y conmover. Bueno, pues de esto estamos hablando, he traído aquí, pero esto sí que es una butada o sea, esto es ser snob, acaba de salir, digo, lo pongo, igual dará, ya digo. Cuidado también porque a veces nos encantan las novedades,
vayamos, por favor, a asentar un catálogo que pueda construir un canon. Creo que necesitamos todos también, como el comer, establecer una lista de esos imprescindibles que tienen que estar en toda biblioteca escolar desde el principio hasta el final. Atención a este libro, Así es la muerte, que creo que propone un concepto de literatura no ficcional muy versátil. También el Endaci, Ana Juan Cantabella, me parece que ofrece también para todo un curso, no hay más, una serie de preguntas. En el fondo es un manual de investigación, o obras como Atención a Chiara Books, Los discursos. Me parece que también la colección de Aquí Parla son discursos que han hecho historia y un análisis retórico sobre ellos, ilustrados otra vez. Bueno, Bomberos al rescate, etcétera. Son obras, esto también es otra butade, acaba de salir, pero no lo sé. En el fondo, yo creo que estamos hablando de nuevos paradigmas de lectura. De hecho, fijaos cómo las instituciones, los premios están hablando ya de cuestiones como mención e información en letra pequeña, o lo que es lo mismo. Ofrecemos un discurso ficcional, pero luego un apéndice no ficcional, ¿no? Un poco esta idea que desarrolla a buen paso en las obras de Pato Mena. Es un nuevo ecosistema cultural, sin duda, que ofrece una mediación también diferente, que se está escorando peligrosamente hacia los efectos o los temas de la sostenibilidad, hacia los temas eco. Cuidado, porque las modas ya sabéis que también hay que cogerlos con pinzas. En muchas ocasiones, cuidado, porque no todo lo eco es... A ver, hay libros que están siendo muy vendidos, pero que no por eso convencen. Insisto, discurso lineal, de límites, ordenado, organizado. Atención a los textos, son necesarios. No nos dejemos llevar por la imagen. Son libros que se venden desde la imagen, pero que a veces proponen textos que no son adecuados. En todo esto es en lo que hay que incidir, en el impacto, las nuevas investigaciones, y nosotras mismas estamos yendo hacia la idea, primero, de desarrollar cuál es el impacto pedagógico de estas obras, cómo hay que incorporarlas e integrarlas en nuestra actividad de bibliotecas escolares. Atención, insisto, a los textos, grandes imágenes muy buenas, pero es un libro que propone, sobre todo, iniciarse desde el texto, aunque en muchas ocasiones los editores y editoras así lo indican, viene desde la imagen y el concepto material. Necesitamos también estudiar este tipo de discursos que no se asientan en el texto. El texto es fundamental desde la competencia informacional, desde este desarrollo, pero sobre todo en este momento ya, y de eso hablaremos creo hoy también, desde el desarrollo de la competencia lectora. Son libros que nos ofrecen ese camino. Por otro lado, creo que son libros que están ya disolviendo, destruyendo este concepto de tensión que hemos establecido educativamente entre la lectura por placer y la lectura para aprender. A ver, uno disfruta. El placer viene también del conocimiento. O sea, no entremos en binomios, binomios que son realmente tópicos, pero que no están siendo, que son mediáticamente vendibles, pero que no ofrecen realidades. Claro, o sea, el placer también se enseña. Por lo tanto, el placer se puede obtener desde la ficción o desde el conocimiento. Los niños así lo indican. Es muy interesante, y a esto nos estamos dedicando en este último momento del proyecto de lecturas no ficcionales, en indagar cómo afectivamente, emocionalmente, el niño y la niña se acercan a la literatura, a los libros de no ficción. Creo que esto es lo que nos tiene que ocupar, en la seguridad de que realmente
la mediación propone nuevas claves. Desde Chambers, al que todos y todas hemos conocido, desde las conversaciones, etcétera, hasta entrar en una propuesta de mediación que desarrolla el Endaci en todo el proyecto de filosofía visual, que es la de Lippmann. Es decir, ¿qué veo, qué me extraña, qué me pregunto y ahora qué? Por lo tanto, lector, estate atento, observa con atención, para. Tiempo, son libros que necesitan tiempo, insisto en el tiempo. Creo que esta propuesta de mediación posiblemente sea una propuesta muy adecuada. Me salto el vídeo porque no lo quiero. Era un vídeo de un proyecto último en este sentido que hemos llevado en la comarca y simplemente termino pidiendo disculpas por haber superado un poquito el tiempo. Conviene leer a los clásicos, conviene pensar en que no hemos inventado nada, simplemente estamos recuperando algunos elementos que se nos habían quedado olvidados en el camino en virtud de las modas. Rachel Carson, el sentido del asombro, ella lo tenía muy claro, no hablaba de libros, hablaba de la lectura del paisaje, que no deja de ser un libro, y hablaba primero de que tiene que ser, en principio, la emoción, y que cuando la emoción ya, no me atrevo, bueno, así que agroman as emocións, o sentido da beleza, o entusiasmo fronte ao novo e a descoñecido, un sentimento de compasión, pena, admiración ou amor, comenzamos a arelar o coñecemento sobre o obxeto da nosa resposta emocional. Primeiro sentimos, nos dejamos invadir por la emoción y después vendrá el conocimiento. Lo decía Rachel Carson y lo decía también Comenius. Recuperemos pues ese sentido común, simplemente valoremos qué es lo que nos propone como lectores y lectoras la literatura no ficcional, el libro de no ficción. Dejémonos entrar desde esa propuesta afectiva a abrir el camino del conocimiento y, por supuesto, sin olvidar que este tipo de libros desarrolla esa competencia informacional y la comprensión lectora. Mucha atención a los textos. Creo que ahora es uno de los grandes retos que nos propone esta sociedad tan impregnada de objetivos de desarrollo sostenible. Textos acompañados de este soporte material, de este soporte afectivo que nos lleva a ese concepto de intensidad que me parece que también hay que recuperar. Sin más, termino aquí. Muchas gracias por la atención. Perfecto. Muy bien. Moitísimas grazas, Rosa. Penso que empezabas a falar sobre o lector curioso e eu pensaba, o lector curioso necesita bibliotecarias e bibliotecarios curiosos, non? Lectores e críticos. Penso que co que nos acabas de falar, bueno, pois xa vamos disparados, non? Vin moita xente tomando notas, facendo fotos, creo que vamos cheos de enerxía e de ideas, moi agradecidos pola túa intervención. Y a vosotras, porque de verdad que estar aquí impone, pero también supone un placer enorme. Moitas grazas.